Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Qué alegría reencontrarnos nuevamente el día de hoy, lunes 19 de octubre del año 2020. Ya falta poco para acabar el mes de octubre y entramos el mes de noviembre, el último mes, porque en diciembre ya comenzamos con las actividades y comenzamos con nuestro aniversario. Así es que vamos a comenzar con nuestra clase de Historia Universal. Hoy vamos a ver juntos el acontecimiento denominado la Guerra Fría. Cómo esta Guerra Fría, que es una guerra no declarada entre Estados Unidos y Rusia. Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Pues estoy cargando la diapositiva un instante. Muy bien. Profesor, usted dijo Compartir. que se podía conjugar la palabra. La Guerra Fría. Muy bien, ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Empezamos. Cuando nosotros hablamos de la Guerra Fría, estamos hablando de un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años de 1945 y 1991 entre dos bloques, correcto, entre dos países, potencias. En un lado estaban los Estados Unidos de Norteamérica, representando al capitalismo y a la democracia, digámoslo de esta forma, y por el otro lado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, representando al lado comunismo. El eje del conflicto se desarrolló en torno de las dos superpotencias que surgieron a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos lideraban el bloque occidental. Este bloque estaba integrado por los países europeos capitalistas que defendían el capitalismo como un sistema económico y una democracia liberal como sistema político. Cuando hablamos de democracia liberal, cuando el pueblo elige a sus autoridades a través de un referéndum. Por el otro bloque del este u oriental estaba integrado por la Unión Soviética y todos los países europeos comunistas. Defendían el sistema comunitario, o sea, el sistema del comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Dos bloques muy distintos, pero que se enfrentaron entre sí. Nunca se declararon la guerra, nunca hubo una agresión directa, pero sí sucedieron diferentes tipos de roces. A ver, ¿qué características tiene esta Guerra Fría? En primer lugar, no fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bloques. Se insinuaba, pero nunca directamente se declararon la guerra. Cada uno de estos bloques organizó tratados de cooperación y apoyo militar. En el bloque occidental, compuesto por Estados Unidos, organizaron la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, y el bloque oriental, encabezado por Rusia, encabezó el Pacto de Varsovia. Se produjo una fuerte carrera armamentista en ambos países.
la Unión Soviética como los Estados Unidos, y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta completo. Entonces, comienza una carrera armamentista entre rusos y norteamericanos para ver quiénes tenían mayor potencia militar. La demostración del poder y la capacidad destructiva de los estados en pugna se manifestó en constantes ensayos nucleares. El equilibrio entre estas superpotencias se sostuvo en el mutuo temor de un conflicto nuclear que provocaría la mutua destrucción. Se desencadenó especialmente en la sociedad occidental una fuerte sensación de miedo a una guerra nuclear. El momento máximo de esta tensión fue la crisis de los misiles en Cuba en el año de 1960, donde los rusos querían poner una base militar en Cuba. Y Estados Unidos había amenazado a Rusia que si ese barco cruzaba la línea hacia el Pacífico, automáticamente Estados Unidos respondería con fuego. Entonces, no tan solo esos dos países, sino el mundo entero estuvo en tensión en esa crisis de los misiles. La diferencia entre las potencias se manifestaron en la participación directa e indirecta en los conflictos. Por ejemplo, especialmente en Asia y en África. Por ejemplo, la guerra de Corea, un bloque Corea del Sur apoyado por Estados Unidos y Corea del Norte apoyado por Rusia. La guerra de Vietnam, donde los rusos apoyaron al Vietcong. La guerra de Yom Kippur, aquella guerra donde Rusia auspició el ataque a Israel e Israel estaba recibiendo el apoyo de Estados Unidos. La competencia entre los bloques se evidenció en otras áreas como la cultura y la tecnología. Claro, los rusos fueron los primeros en enviar un avión hacia el espacio, un avión no tripulado, y los norteamericanos fueron los primeros en enviar una nave tripulada a la Luna. Entonces, existe una carrera entre ambos países. Y hoy lo vemos, por ejemplo, mientras que los rusos sacan a relucir su vacuna, el Sputnik contra el coronavirus, el COVID-19, Estados Unidos también está en busca de su propia vacuna. Las sociedades, el conflicto se sostenía a través de los enormes aparatos de propaganda de ambos bloques. Para las potencias eran tan importantes los logros obtenidos como su conocimiento. Entonces, ambas potencias estaban ahí, en constante roce. El origen de este conflicto entre Rusia y Estados Unidos tiende a originarse en primer lugar en la conferencia de Yalta en febrero de 1945, donde existen los primeros desacuerdos entre Estados Unidos y Rusia. La conferencia de Potsdam en julio del 45, donde se decide la división de Alemania en 4 zonas de ocupación, que no le gustó esa división a los alemanes. A los rusos. El discurso de la cortina de hierro en marzo de 1946, dada por el exministro inglés Winston Churchill, quien propone un frente occidental contra el socialismo soviético y acusó a la URSS de haber levantado un telón de acero en Europa. El embajador, el representante de los Estados Unidos en Rusia, envió un comunicado al entonces presidente Truman, en la cual indicaba la peligrosidad que representaba Rusia para los fines norteamericanos, pero que ellos no estaban en el deseo de organizar un conflicto. Entonces, ante ello, la doctrina Truman, el presidente de los Estados Unidos, rompe con el comunismo. En marzo de 1947, el presidente Truman pronunció un discurso con motivo de ayuda para Grecia y Turquía hecha al gobierno estadounidense. La doctrina de Truman se manifestó en un llamado al conjunto de ideas expresadas en este discurso, donde deja en claro la posición de los Estados Unidos como defensores de la democracia y de la libertad.
frente al gobierno impuesto por Stalin en la Unión Soviética. Ok. Y frente a la forma de gobierno establecida por los partidos comunistas en Europa, para considerar que estos regímenes eran tan opresores como las dictaduras nazi y fascistas que acababan de ser vencidas. El mismo discurso Truman anunció que su gobierno estaba dispuesto a brindar ayuda económica a Grecia y a Turquía. Entonces existía una gran diferencia entre los dos. Pero estas grandes diferencias se produjeron con los diferentes acontecimientos. En primer lugar, existió un plan de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, impulsada por los Estados Unidos, llamado el Plan Marshall. Este plan buscaba reconstruir Europa Occidental, que había sido asolado por la guerra. El Plan Dodge en el 49, con el objetivo de reconstruir Japón, y en el 57 el Tratado de Roma nace la Comunidad Económica Europea. Por el otro bloque, promovido por la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, organizan el Plan Molotov, plan de reconstrucción y apoyo económico para Europa del Este. En el 49 surge la Comecon, que es el Consejo de Ayuda Económica Mutua. Entonces, ambos países hasta en los planes para poder reconstruir Europa estaban enfrentados. Ambos países también hicieron alianzas militares estratégicas. Una de ellos es la OTAN, que reunió a los Estados Unidos y a los países europeos occidentales. La Rusia, a través del Pacto de Varsovia, reunió a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a los países de Europa Occidental. Principales acontecimientos. La doctrina Truman en el 45 y 53, donde rompe relaciones diplomáticas con Rusia y establece su política intervencionista por la expansión del comunismo en el mundo. Este hecho provoca la creación de la República Federal Alemana, que fue apoyada por los Estados Unidos, y la República Democrática Alemana, que fue apoyada por URSS. La URSS realiza el bloque de Berlín y los Estados Unidos abren un puente aéreo. Pero otro acontecimiento, Yugoslavia se separa de la influencia soviética en el 48. Josip Broz Tito rompió influencia de la URSS y estableció un socialismo independiente. Macartismo. El senador Joseph McCarthy impuso en Estados Unidos una política de persecución contra las ideas socialistas. En aspecto termonuclear, en el 49, URSS alcanzó a producir bombas atómicas, mientras que Estados Unidos en el 52 produjo la bomba de hidrógeno, con la cual el poder destructivo nuclear se multiplicó cientos de veces. Hubo un momento donde ambos países en plena Guerra Fría tuvieron un acercamiento. Este acercamiento fue a través de la llegada al poder de Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev se entrevistó con el entonces presidente Kennedy. Khrushchev propuso la existencia pacífica entre Estados Unidos y Rusia, donde ambos países debían de respetar sus zonas de influencia. El muro de Berlín, con la construcción de este muro, se buscó evitar la migración del sector soviético hacia el sector capitalista. La carrera espacial URSS envió el primer satélite espacial llamado Sputnik, este mismo año, Sputnik 2, y el primer hombre en el espacio aéreo fue el ruso Yuri Gagarin a bordo del Vostok en el 61, y el primer hombre en la luna fue el norteamericano Neil Armstrong a bordo del Apolo 11. Vamos a ver algunos conflictos en los cuales ambos países se vieron involucrados, pero no participaron directamente. En el conflicto de Corea y Japón, tras la derrota de Corea del Norte,
Tras la derrota de Japón, las potencias se dividieron Corea por el paralelo 38. Corea del Norte socialista y Corea del Sur capitalista. La URSS apoyó a Corea del Norte y China intervino directamente. Mira, entonces aquí tenemos una alianza. Rusia, Corea del Norte y China, ambos países con un sistema de gobierno comunista. Y mientras el general Douglas MacArthur propone utilizar la energía nuclear contra China por el apoyo brindado a Corea del Norte. La guerra llegó a su fin con el Tratado de Panmunjom, en donde ambos países establecen sus límites y la Corea es dividida. Seguimos. Un hecho muy importante y que pudo haber marcado un desenlace terrible en esta Guerra Fría fue la llamada crisis de los misiles soviéticos en el año de 1962. Este fue el punto más crítico porque estuvo así chiquitito de un pelito de iniciar la Tercera Guerra Mundial. Esta aparente calma llegó cuando Rusia decide retirar sus misiles de la isla. Por ejemplo, aquí vemos que en el 62 la Rusia comienza a instalar en Cuba armas e instructores para replicar a la instalación de misiles estadounidenses en Turquía. El 21 de mayo la Unión Soviética comienza a enviar 45,000 soldados a Cuba, 24 lanzadores y 36 misiles nucleares. Envía 16 lanzadores y 24 misiles de alcance intermedio, una escuadrilla, 42 bombarderos y 180 antiaéreos. El 21 de mayo. El 14 de octubre, un avión espía estadounidense, el U-2, fotografía rampa de misiles en territorio cubano, mientras que 26 navíos rusos se dirigen hacia Cuba con ojivas nucleares. El 22 de octubre, Estados Unidos impone un bloque marítimo de la isla Kennedy y pide a Khrushchev que retire misiles y navíos. En el 24 de octubre, Khrushchev declara: si Estados Unidos quiere guerra, entonces nos encontraremos en el infierno. Mira, la tensión estaba al rojo vivo. Todo el mundo estaba con la mirada puesta al posible conflicto que se iba a desarrollar entre rusos y norteamericanos por la crisis de los misiles. El 26 de octubre, el líder soviético afirma que está dispuesto a negociar. Entonces, Nikita Khrushchev estaba dispuesto a negociar y el 29 de noviembre, Khrushchev ordena a los buques soviéticos dar media vuelta y asegura que estar dispuesto a desmantelar las rampas de misiles. Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba. La contrapartida secreta fue el retiro de misiles Júpiter de Turquía. Entonces, ello provocó una crisis terrible en todo el mundo. La primavera de Praga, cuando Checoslovaquia busca romper la influencia de la URSS en sus territorios y establece su propio modelo. El presidente soviético Brezhnev ordena la invasión del país, justificándose con la tesis de la soberanía limitada. La guerra de Vietnam. Eso aconteció al finalizar la Segunda Guerra Mundial porque las dos superpotencias querían dividirse Vietnam. Estados Unidos usó el incidente Maddox para iniciar una guerra en defensa de la hegemonía en el sudeste asiático. Esta guerra provocó un gran repudio a nivel internacional contra los Estados Unidos. Hasta su misma población estaba en contra de esta guerra. Estados Unidos nunca pudo tomar el control del territorio hasta que firman el Tratado de París, donde Estados Unidos se retira de Vietnam, se unifica bajo el régimen socialista. La invasión soviética a Afganistán. Un gobierno intervencionista, un gobierno afgano,
ordena en el 79 la invasión a Afganistán, argumentando que este país promovía el separatismo de las repúblicas. Estados Unidos apoyó militarmente a los mujahidines musulmanes que promovían la Guerra Santa, quienes se resistieron durante 10 años y lograron el retiro de las URSS. Los mujahidines establecieron un gobierno fundamental talibán. Entonces, todos estos acontecimientos sucedieron y dieron pie a que esta Guerra Fría cada vez más sea de tensión. Profesor, ¿cómo llegó fin a esta Guerra Fría? Algunos historiadores argumentan que aún continúa. Otros indican que tras la caída del muro de Berlín es donde se pone fin a esta Guerra Fría y Alemania, que estaba separado, vuelve a unificarse. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Dudas, inquietudes? No. Bueno, como no hay dudas, inquietudes, tu tarea va a ser desarrollar la página número 29, ¿correcto? Muy bien, chicos, sonríe, voy a tomar la evidencia del día de hoy. Sonría. Ruth, tu cámara. Sonrisa a la 1, sonrisa a las 2, sonrisa a las 3. Eunice, tu cámara. Muy bien, chicos, entonces sin más preámbulos te mando un gran saludo. Nos reencontramos el día de mañana, no, el día miércoles. Nos vemos, chicos, bye bye. Chao, profe.